las más populares y conocidas son el cultivo de microestacas y segmentos apicales o axilares de plantas. El cultivo de meristemos, que es el que más popular, o por lo menos es el que más se conoce. Y esto esta tecnología se desarrolló para obtener este tejido meristemático y poder sanear de viruses y otros patógenos de plantas. También está el cultivo de embriones, en el cultivo de embriones hay diferentes vías para lograr la micropropagación, desde la germinación in vitro y luego la micropropagación de segmentos apicales de estos embriones germinados. También están los sistemas de inmersión temporal, que son sistemas de cultivo en medios líquidos con bioreactores. También están ya desarrollados sistemas comerciales, es decir, se llaman sistemas RITA o SITS, que ya se los puede adquirir, ya vienen fabricados para instalarlos en los laboratorios y poderlos usar. Otra técnica que se usa muchísimo es la embriogénesis somática. Esta técnica implica una vía diferente que las otras vías que estábamos viendo, pero tiene gran aplicación y sobre todo alcanza una gran cantidad de clones en espacios totalmente reducidos. A esta tecnología también se le conoce como técnicas o tecnologías de producción de semilla sintética. Y actualmente la tecnología, la tendencia es a combinar todas estas tecnologías para obtener o facilitar la micropropagación de especies. Todas estas técnicas de micropropagación son el resultado de la investigación y desarrollo. Quisiera profundizar un poco en el tema del cultivo de microestacas o segmentos apicales o axilares. Para eso vamos a revisar más adelante de forma general de qué se trata y cuáles son las etapas por las que se debe pasar para obtener un gran número de clones seleccionados. En la micropropagación, el primer paso del cultivo de microestacas o segmentos apicales y también del cultivo de meristemos es el establecimiento del cultivo in vitro. Esto quiere decir que esta aplicación se usa mucho para la producción acelerada de plantas, es decir, por ejemplo, obtenemos una nueva variedad de planta que tiene potencial para la exportación, como es en el caso de las empresas que producen flores. Esta nueva variedad que se ha obtenido por métodos convencionales de cruzamiento en campo, se han germinado las semillas resultantes de estos cruzamientos y pues se evalúa estas nuevas plantas que resultan del cruzamiento. Generalmente esta evaluación está enfocada a una mayor productividad, a una mayor resistencia a plagas y enfermedades, y también puede tener otros criterios como el tamaño de la flor, el color, que sean variedades que tengan potencial para la exportación y gran aceptación en el mercado. Este material se selecciona, como les digo, en campo, ya puede ser de estas evaluaciones en el mejoramiento y obtención de nuevas variedades, o bien también se pueden seleccionar
plantas de élite en el cultivo y se puede hacer una micropropagación de estas plantas para obtener clones de estas plantas de élite y poder reponer o resembrar el área que esté destinada al cultivo de esta planta solamente con clones élite. Este material se recolecta después de la selección de la planta madre y va a tener un tratamiento ex vitro que generalmente es una preparación de cortes para obtener las microestacas. Se lavan con jabón y luego entran ya al laboratorio después de esto para que entren a un proceso de desinfección en el mismo que se utiliza básicamente el hipoclorito de sodio. Se hacen algunos lavados en cámara de flujo laminar con el hipoclorito de sodio y esto permite pues eliminar los patógenos externos que vienen en el tejido para poder ingresarlos a los frascos de vidrio y establecer el cultivo. Generalmente en este paso, una vez que se ha desinfectado este material vegetal, generalmente requiere un poco cierto grado de investigación y desarrollo para optar por el mejor método lo que sería el contacto del producto del hipoclorito de sodio. Generalmente se hacen algunos lavados con agua destilada, una solución de hipoclorito de sodio que puede estar entre el 0.05% de concentración del producto comercial, que generalmente viene al 5% de concentración. Luego de hacer algunos lavados para eliminar el exceso del hipoclorito de sodio en el tejido, se hacen los cortes específicos para cada especie para lograr introducir el material vegetal. Generalmente se hacen tubos de ensayo en la primera fase. En esta fase, generalmente los explantes, hay un porcentaje de los explantes que se han introducido que se van a contaminar con bacterias y hongos y que tendrán que irse descartando en esta primera etapa de establecimiento. Esta etapa de establecimiento tiene alrededor de entre 28 y 45 días, dependiendo de la especie. Y esta introducción, esta siembra in vitro se realiza en medios sólidos que contienen un balance nutricional y también hormonal, que sería generalmente mayor concentración de citoquininas. En estos medios sólidos también se pueden incluir otros compuestos como el carbón activado para detener la movilización de productos fenólicos que oxidan el medio de cultivo y pueden causar oxidación también en los tejidos vegetales. Hay algunos tips que se pueden agregar, como es el uso del PPM, que es el Plant Mixture, Protection Mixture, que ya es un compuesto que permite optimizar la eliminación de patógenos externos que puedan contaminar el medio de cultivo y los explantes. Una vez que ha pasado el tiempo de la siembra, se puede notar el crecimiento del explante como se ve en el esquema. Y este nuevo explante, pues, pasado el tiempo de más o menos 30 días, hay que refrescarlo en nuevos frascos de vidrio con medio de cultivo fresco. Y otra vez, como se ve en el esquema, podemos ver que de un explante sembrado, en este caso vamos a obtener 3 nuevos explantes que van a generar tres nuevas plántulas.
y así inicia el proceso de crecimiento exponencial del cultivo in vitro. Y obtenemos un porcentaje de establecimiento. Cada planta es diferente. Hay algunas plantas que tienen un porcentaje de establecimiento bastante alto, casi del 100%, pero hay otras que es más complicado, tienen una carga de contaminantes más pesada y hacen que este porcentaje de establecimiento sea mucho menor. Estos datos corresponden ya se pueden incluir en los protocolos. Actualmente hay muchos protocolos que están en internet y que los pueden revisar, los pueden buscar, y hay muchísimos más que están por desarrollarse o algunos que se han desarrollado pero se mantienen en secreto. En la fase 2 vamos ya al tema de la multiplicación que se hace en varios subcultivos. Como vimos en la parte anterior, el cultivo ya está establecido, está en crecimiento y se vuelve a repetir el proceso. Y en el esquema vemos cómo tenemos 9 plántulas o vitroplantas y de cada una salen 3 nuevos explantes y el cultivo que está en multiplicación empieza a tener un crecimiento exponencial. Se le conoce como el índice de multiplicación en cada subcultivo. Entonces, prácticamente cada subcultivo y cada procedimiento que estamos realizando cada 30 días, el cultivo va a empezar a multiplicarse por 3. Más adelante vamos a ver un cuadro donde se proyecta estos números de crecimiento del cultivo y se puede observar que llega un momento en el que ya hay una gran cantidad de plantas en un tiempo bastante bajo de reproducción, cosa que no se puede obtener por métodos convencionales, como es la propagación por estacas o por otros métodos. En esta fase de multiplicación y subcultivos, he visto en mi experiencia que lo apropiado es llegar hasta un subcultivo número 10. A partir de eso, hay un incremento notable de la variabilidad genética. Es decir, que estos clones irán teniendo cierta variación y van a haber individuos que van a tener algo de diferencia con los demás, puesto que no es lo conveniente, como les decía en este ejemplo, que queríamos tener plantas de alto valor o plantas de élite en una sola área de cultivo. Entonces, llegar hasta un subcultivo 10 es apropiado, y para esto tendríamos que considerar pues el número de plantas que queremos propagar y el número de plantas que debemos introducir cada cierto tiempo para obtener una producción en lotes de estas plantas. Es decir, ya sabemos que en la introducción y establecimiento hay un porcentaje de descarte de estas plantas o un porcentaje de establecimiento de estos explantes, y a partir de eso podemos determinar cuántos explantes vamos a necesitar introducir de forma periódica para alcanzar los niveles de producción mensuales de estas plantas. Pues en un momento dado ya tenemos un número alto de plantas. Lo que queremos es llegar a este número de plantas que es nuestra necesidad, y tendríamos que refrescar estas plantas ya que han crecido. En vez de segmentarlas y volverlas a sembrar, lo que hacemos es pasarlas directamente a los frascos de vidrio con el nuevo medio de cultivo, que tendrá un balance nutricional igual y una mayor concentración de auxinas, que son las hormonas que son responsables del enraizamiento. Aquí también se considera un porcentaje de descarte.
después de esta fase de enraizamiento, de igual forma, esto viene determinado por investigación y desarrollo en el momento que se realizó todos los resultados de la investigación científica y van a conformar parte del protocolo. En el enraizamiento lo que queremos tener son raíces abundantes que le permitan a la planta pues adaptarse después a las condiciones ex vitro o de fortalecimiento en invernadero, de crecimiento en campo. Para eso, como les decía, hay una evaluación que viene determinada por el volumen de las raíces y la concentración de fitohormonas de auxinas que tenemos en esa etapa y se selecciona el mejor resultado que tengamos. Una vez que ha pasado por este proceso, las vitroplantas están listas para salir a la fase de aclimatación, que ya es una fase ex vitro y que se hace en túneles, como se ve en la imagen. Son túneles de Sarán que permiten incrementar el paso lumínico de forma progresiva. Es simplemente una cobertura de Sarán y todos estos túneles es un sistema de riego FOG o de nebulización. Generalmente el cambio de intensidad lumínica va de un 30% de intensidad lumínica a un 60% y finalmente a un 90%. Y suelen tomar más o menos unos 40 días para que estas vitroplantas que ya están en estos túneles estén aclimatadas. También aquí hay un porcentaje de descarte. Habrán plántulas que no logren pasar esta etapa y ese porcentaje de descarte también tiene que estar registrado en el protocolo. Al fin de esta etapa, las plantas están listas para pasar al vivero de fortalecimiento y después al campo para producción, si es el caso. Ya las plantas que han salido de los túneles de la aclimatación, pues estarían listas para tener un periodo de fortalecimiento y crecimiento. Estas plantas ya estarían en condiciones de soportar el cultivo en invernadero. Este protocolo, esta técnica de micropropagación de microestacas es la más usada y la más popular, pero de todas maneras, en muchos de los casos no se puede aplicar por la sensibilidad de los tejidos a la oxidación. Me ha pasado que varias especies de plantas, recuerdo ahora mismo los arupos, tienen este problema, que inmediatamente ingresan al cultivo, al medio de cultivo sólido y todo el explante se pone negro. Para esto hemos visto el uso del carbón activado que les decía y también el cultivo de meristemos, que ya requiere un trabajo un poco más sofisticado por el tamaño del explante y un trabajo con una persona que sea hábil para extraer el tejido meristemático apoyándose en un microscopio estereoscópico. Y hemos podido regenerar plantas a partir de ahí. Lo mismo puede pasar con embriones que también se oxidan. La importancia de esta tecnología es que permite programar la producción llevando bien el protocolo,
nos permite que podamos proyectar el número de frascos de vidrio que necesitamos, la cantidad en litros de medio de cultivo que debemos preparar y la cantidad de mano de obra que vamos a necesitar, igual como lo que son las cabinas de flujo laminar, cuántas cabinas de flujo laminar vamos a necesitar. Es decir, si es fácil hacerlo desde que, si partimos de que tenemos un protocolo que ha sido probado, por ejemplo, hay un protocolo muy común y que es fácil de desarrollar, como es el caso de las violetas. El explante principal es la hoja y a partir de esto responde con bondad, digamos, el tejido de la violeta y se puede alcanzar índices de multiplicación de 8 o 9, que es bastante alto. Entonces esto permite llegar al número de plantas de la forma más rápida y alcanzar pues el nivel exponencial, que es el que nos permite tener los mínimos costos de unitarios por planta. Por ejemplo, este es el protocolo. Podemos ver aquí que desarrollamos en años pasados el protocolo de micropropagación de la Magnolia grandiflora, que es una especie de árbol ornamental de alto valor económico, y hicimos varios ensayos para desarrollar el protocolo desde el establecimiento, desde más bien la selección de la planta madre, el tratamiento de desinfección y el establecimiento, multiplicación, enraizamiento y todas las demás etapas que vienen después de la parte in vitro. Podemos ver ahí que dice especie Magnolia grandiflora, introducción de explantes. Aquí indica que son 600 explantes los que vamos a introducir y resulta en que solo el 60% se va a establecer in vitro. De todas maneras, ese 60% no es tan malo. Hay especies que tienen un porcentaje de establecimiento muchísimo menor. Alcanzamos en esta investigación un índice de propagación en el subcultivo de 1.5. Esto quiere decir porque por cada explante introducido, en cada ciclo vamos a tener 1.5 plantas en crecimiento. Es un índice no tan alto, pero en el caso de la magnolia, que es una especie de alto valor económico, la semilla no es viable por alguna razón, los acodos aéreos no son eficientes, es decir, de cada 10 acodos aéreos solo sobrevive 1, y el método más común en el que se encuentra la propagación de estas plantas son por la obtención de los brotes de raíz. Esos brotes de raíz también se los recolecta con una pala y se los pasa a las fundas con sustrato enriquecidas para incentivar un caso en específico. Obtener plántulas de magnolias es un buen negocio. A pesar de que el índice de propagación del cultivo es bajo, obteníamos una gran cantidad de plantas en un momento dado en el subcultivo 6, y cada planta nos resultaba en un costo unitario de 45 centavos. Pero el precio de mercado de estas plántulas completas es de $5. Al ser una especie forestal ornamental, son especies que tienen alto valor en el mercado. Entonces, resulta en una actividad bastante rentable. Acá en el Ecuador, esta planta tiene una gran demanda para parques y jardines, carreteras, así que los municipios son los que andan buscando estas plantas en los viveros y andan recolectando una planta por aquí, una por acá y otra por acá. No hay aquí mismo una empresa que se dedique a la producción de estos árboles ornamentales.
hicimos estas investigaciones en algunas plantas nativas emblemáticas, como es el Podocarpus oleifolius y el Podocarpus spruceae, que tienen también alta demanda y altos precios de mercado. Aquí podemos ver el resultado de los protocolos. Aplicando el protocolo que habíamos desarrollado en poco más de un año de investigaciones, vemos que hicimos un plan de producción de estas plantas y con los datos obtenidos pues pudimos proyectar, hacer una proyección de la producción, y cada mes estábamos haciendo la introducción de 360 explantes y podemos ver los números que en el subcultivo vemos que aumentó la producción a 540 explantes, en el subcultivo 2 son 729, así hasta llegar al subcultivo 7, que son 3.269 plantas a partir de esos 360 explantes que obtuvimos. Esto resulta que llegan al quintaleo, o sea, la parte final, donde la planta está lista para la venta, de 1.490 plantas. Si hacemos este mismo proceso todos los meses, el personal que está habilitado y tiene ya desarrollado habilidades para el trabajo, debe controlar bastante bien el tipo de corte, que sea un corte bien hecho, y el fijarse bien en el descarte de las plantas que están contaminadas in vitro, para que en la siguiente fase no se incremente esa contaminación con patógenos. Además, a partir de esta proyección ya podemos proyectar lo que es la preparación del medio de cultivo, de los tubos de ensayo en el establecimiento y de los frascos de vidrio para los subcultivos. Ya nos podemos anticipar, por ejemplo, en el subcultivo 4 tenemos 1.329 explantes, para que ya con ese dato podemos anticiparnos en que el subcultivo 5 vamos a necesitar tantos frascos, tanto medio de cultivo, y para poder estar listos y recibir esa transferencia de esos explantes que están en los subcultivos anteriores. En lo que es la elaboración del medio de cultivo, también pues se deben hacer algunos ensayos, al menos cuando se está desarrollando el protocolo, para ver cuál es el mejor medio de cultivo. Como ustedes saben, los medios de cultivo ya vienen formulados y tienen nombres específicos, como Murishage Skug. Hay algunos que están desarrollados. Estos se pueden usar a la mitad de la concentración, a 3/4 de la concentración completa, y además se les puede añadir otros compuestos, y también las fitohormonas. Como les decía, son los reguladores de crecimiento, las citoquininas y las auxinas. Como vemos en el cuadro, en el enraizamiento había un 60% de enraizamiento, entonces el subcultivo se ve reducido en el enraizamiento de 3.269 a 1.961. Es una pérdida bastante importante ahí de los explantes. Pero como les decía, también podemos continuar el desarrollo de este protocolo y lograr mejorar ese índice de enraizamiento, haciendo más ensayos y viendo cuál es el más apropiado. Como les decía antes, esta tecnología de la micropropagación, sobre todo lo que es microestacas, se usa mucho ya en geranios, petunias, todo lo que es producción de plantas en maceta o pot plants. Esta técnica de micropropagación está muy popular en los Estados Unidos, en Europa, y prácticamente
muchas especies ornamentales se logran por esta vía. Cuando hablamos de mejoramiento de plantas, también es importante conocer que hay obtentores vegetales que logran nuevas variedades y que no optan por una tecnología como el cultivo in vitro. Entonces, lograr esta cantidad de plantas o la cantidad que ellos necesitan para sembrar un área determinada en una producción de flores, se ve mucho más distante por la propagación convencional. Y estas nuevas variedades llegan más tarde al mercado de lo que podrían llegar con el uso de la micropropagación. Y también... Disculpe, ingeniero, muchas gracias. Pero debido al tiempo, pues debemos de culminar acá. No sé si nos podría dar como su última conclusión y tal vez da tiempo a responder algunas preguntas del chat. Claro, claro que sí. Bueno, como conclusión, debo decir que esta tecnología está bastante popular en otros países y que debería ser una oportunidad para los países latinoamericanos que podamos incursionar en esto. Hay ya mucha información, hay personal capacitado también, entonces es una opción. Se está usando en café, en cacao. También es muy importante para el nuevo cultivo del cannabis medicinal que va a tomar fuerza, al menos acá en Ecuador y Colombia sí está ingresando. Y para también los breeders o obtentores de nuevas variedades, esta es una tecnología que puede aplicarse a una escala bastante pequeña, casi unipersonal para el mismo. He visto en Corea que hay personas jubilados se dedican al mejoramiento y obtención de nuevas variedades de orquídeas y esos manejan laboratorios pequeños, unipersonales para hacer la germinación in vitro de estos cruzamientos y ellos mismos evalúan cuáles son las mejores obtenciones que tienen potencial en el mercado. Eso. Muchas gracias, ingeniero. Con respecto a las preguntas, tenemos una de la señorita Jenny Santos que dice que cuál es el tratamiento de desinfección que se da a la planta madre para continuar con el proceso. La planta madre tiene que sí, hay muchas veces se aíslan del cultivo en general para poderle dar un tratamiento nutricional adecuado, un tratamiento contra plagas y enfermedades y tratar de mantenerla lo más sana posible antes de obtener el explante y llevarlo para la introducción al cultivo in vitro. Muchas gracias. También tenemos otra de la señorita Pamela Costa Pérez, que dice, ¿qué recomendaciones nos puede sugerir respecto a la desinfección y establecimiento de los explantes en los medios de cultivo, así como en la aclimatación para aumentar nuestro porcentaje de éxito en estas etapas? Ya, en las recomendaciones en la etapa de introducción, en la etapa de desinfección, es hacer varios ensayos. Muchas veces, no sé por qué, la razón es cuando subimos la concentración del hipoclorito de sodio, hacemos la medición de resultados y vemos que hay una mayor concentración de contaminación. Entonces, no quiere decir que porque subo la concentración del hipoclorito de sodio, voy a tener una menor incidencia de patógenos contaminantes en el cultivo in vitro. También se pueden hacer dobles lavados. Un lavado puede ser alternado con alcohol al 70%, con hipoclorito de sodio al 0.5% y hacer varios lavados con agua destilada estéril
y volver a repetir el alcohol y el hipoclorito. Hemos visto que puede tener un impacto en la disminución del descarte por contaminación. Y en el caso del establecimiento, básicamente es el tema de la nebulización o el cuidado que le puedan dar con el riego, evitando que los explantes se deshidraten y mueran por deshidratación, ya que son muy delicados al momento que salen del frasco de vidrio y ya toman contacto con el ambiente. Tienden a oxidarse y por eso es importantísimo mantenerlos húmedos con una nebulización. Sé que a veces a nivel de académico es más difícil todavía porque no se cuenta con esos sistemas de riego. Entonces, uno mismo tiene que estar ahí con un atomizador, muy preocupado de mantener los explantes de las plántulas hidratadas. Bueno, y por otro lado también ver bien eso del paso de la luminosidad, que va de forma progresiva. Luminosidad al 30%, al 60% y finalmente al 90%. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente le damos un agradecimiento por haber participado. Al igual que todos los participantes, acá en el chat se encuentra un link para un Google Form para realizar una retroalimentación de qué aprendimos y cómo seguir mejorando. Muchísimas gracias, ingeniero, a todos los participantes y los invitamos a seguir participando en las siguientes ponencias y en el concurso de pósters. Que tengan buena tarde. Gracias, de igual manera, hasta luego, un gusto.